un científico ateo viajó al infierno y se encontró con el ateo más famoso de todos los tiempos, que solo le habló a él y compartió ideas destinadas solo a nosotros. Ahora, permítanme contarles su asombrosa historia. Mi nombre es Harold Montgomery, un ex académico de 78 años. Algunos me llaman inteligente, aunque sospecho que lo dicen como un sustituto cortés de terco. En mi tranquilo y sombrío pueblo inglés, pasé años defendiendo la creencia de que Dios no era más que una ilusión reconfortante, un mero producto de la imaginación humana. La fe, para mí, era un ejercicio de estupidez, un salto a ciegas a un abismo carente de lógica o razón. Sin embargo, la vida tiene una extraña manera de torcer el destino, revelando verdades de las formas más sorprendentes y desafiando incluso a las mentes más resueltas. Era un día normal en 2017. Estaba caminando por la calle del pueblo, moviéndome al ritmo lento que exige la edad, cuando un dolor intenso explotó en mi pecho, golpeando como un martillo contra mi corazón. En ese instante de congelación, sentí el gélido agarre de la mortalidad, una mano fría y cruel que me mantenía firme e indefensa. Fue entonces cuando me di cuenta de algo profundo: la muerte no es un concepto abstracto, sino una sombra siempre presente, que aguarda con silenciosa paciencia. Lo que sucedió después de ese día cambió la esencia misma de mi existencia. Mi vida, tal como la conocía, nunca volvería a ser la misma. Al reflexionar sobre mi infancia, recuerdo la casa en la que crecí, tan fría y austera como las piedras grises de una antigua iglesia. Sin embargo, no era un santuario lleno de luz suave y sagrada. No, estaba llena de la voz retumbante y severa de mi padre, una presencia tan inquebrantable como el hierro. Era el pastor del pueblo y gobernaba nuestro hogar con mano dura y despiadada. Un hombre de fe firme, sí, pero tan alejado del calor del cielo como cualquier pecador al que condenaba tan fervientemente. Los domingos por la mañana, cuando estaba en el púlpito pronunciando sermones, nunca vi un rastro de amor o bondad en sus ojos, solo una intensa obsesión con una forma punitiva y exigente de justicia divina. Era una justicia que no ofrecía ningún consuelo, solo temor y obediencia. En aquellos primeros días, mi santuario no estaba en la fe, sino en las páginas de la ciencia. Para mí, figuras como Newton y Darwin se convirtieron en padres sustitutos, sus descubrimientos eran más confiables que las promesas de un Dios invisible. Cuando me fui a la universidad, mi incredulidad había madurado, se había forjado en un afilado instrumento de intelecto y convicción. En las salas llenas de humo de los debates nocturnos, densas por la neblina de interminables argumentos filosóficos, manejaba mi ateísmo como un arma, cortando a través de discusiones sobre la divinidad y el alma. Despedía a los fieles con una risa despectiva, insistiendo en que la existencia no era más que una danza aleatoria e indiferente de partículas. La humanidad, declaré con convicción, era dueña de sí misma, un fragmento consciente a la deriva en un cosmos indiferente. Pero, en lo más profundo de mi ser, había una inquietud sutil e insistente, una sensación que no podía quitarme de encima. Era como si una sombra acechara bajo mis convicciones, una presencia silenciosa que arañaba silenciosamente los bordes de mi corazón. Creía que había descubierto el universo, pero esa inquietud innombrable susurraba lo contrario. La ignoré, la enterré bajo capas de certeza, pero estaba al acecho, paciente y lista para atacar en el momento preciso en que yo estaba más débil. Ese momento llegó el 7 de junio de 2017. Comenzó como cualquier otro día y emprendí mi caminata habitual, disfrutando del suave crujido de las hojas bajo mis pies, el murmullo del viento como un viejo compañero. Perdida en mis pensamientos sobre el próximo libro que tenía la intención de abordar, dejé que el camino familiar me guiara a través de los árboles, como lo había hecho incontables veces antes. Pero de repente, un dolor agudo e implacable me atravesó el pecho, una sensación tan intensa que parecía como si me clavaran un cuchillo en el corazón. Desesperadamente, traté de respirar profundamente, pero mis pulmones me traicionaron y se negaron a llenarse. Mi visión se volvió borrosa cuando mis piernas se doblaron y caí de rodillas, desplomándome en la tierra. Y luego, en un instante, mi mundo fue tragado por una oscuridad inmensa y despiadada. Sin embargo,
esta oscuridad no era el vacío que había esperado. Estaba viva, hirviendo, consciente, un abismo sensible que me rodeaba. Mientras descendía a sus profundidades, la sensación de caída parecía interminable, una caída infinita sin suelo debajo. Mis oídos se llenaron del sonido débil y horroroso de gritos apagados, voces que se elevaban desde distancias inimaginables, cada una resonando con una angustia que sacudía la esencia misma de mi ser. No eran simplemente gritos de dolor, soportaban el peso de una ira agonizante que carcomía mi alma, mezclada con una desesperación tan profunda que desafiaba la comprensión. La cacofonía del sufrimiento resonó en mi interior, arrastrándome más profundamente hacia la oscura realidad que tan confiadamente había negado. Luché por respirar, pero cada intento llenaba mis pulmones con una mezcla nociva de aire espeso y cargado de azufre que me arañaba las entrañas. El hedor era indescriptible, un miasma penetrante y podrido que hizo que mis pulmones se encogieran en estado de shock. Bajo mis pies, podía sentir un calor inquietante que rápidamente se volvió abrasador. Miré hacia abajo y vi que el suelo no era de piedra ni de tierra, sino un lecho interminable de brasas ardientes, salpicado de ríos de lava fundida, cuyos ardientes arroyos hendían el suelo con un brillo infernal. La tierra misma debajo de mí se sentía viva, retorciéndose en su propio tormento, como si estuviera compartiendo su agonía conmigo, enviando oleadas de dolor que sentí en lo más profundo de cada célula de mi ser. Miré hacia arriba, esperando encontrar algún rastro del cielo, pero no había ninguno. En cambio, una oscuridad pesada y opresiva se cernía sobre mí, un sudario espeso y arremolinado que presionaba hacia abajo como un peso sofocante, borrando cualquier rastro de luz o esperanza. No era simplemente una falta de luz, era una oscuridad que parecía casi consciente, densa y amenazante, envolviéndose alrededor de mi espíritu, sofocando cualquier hilo persistente de consuelo. A medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, empecé a ver formas moviéndose en la niebla, siluetas oscuras e indistintas que se retorcían y convulsionaban como si sintieran un dolor perpetuo. No eran sólidas ni espectrales, sino una terrible fusión, figuras con rostros borrosos y formas retorcidas que se agitaban y arañaban el vacío. Algunas eran arrastradas hacia atrás, hundiéndose en profundidades invisibles, desapareciendo por el borde de un pozo que parecía tragarse todo lo que tocaba. Otras se agitaban en silencio, luchando como espíritus atrapados en una pesadilla tortuosa, su tormento palpable incluso en su silencio. Todos mis instintos, todas mis creencias, parecían extraños aquí, como si el mundo racional en el que alguna vez había confiado nunca pudiera comprender este infierno. Comprendí con una certeza escalofriante, estaba en el infierno. Pero esto no era un simple lago de fuego o un mar infinito de llamas. Era la oscuridad encarnada, un lugar donde el tormento estaba grabado en cada rincón y la desesperación tenía una forma tangible. El suelo se estremecía con periódicas erupciones de fuego, las llamas saltaban de profundas fisuras, cada explosión liberaba nuevos gritos de agonía que reverberaban en las profundidades cavernosas. Las almas se retorcían y se retorcían en las llamas, sus cuerpos grotescamente contorsionados, la carne ennegrecida y quemada hasta quedar irreconocible. La médula misma de sus huesos parecía gritar como si el sufrimiento hubiera penetrado hasta su núcleo, y sin embargo no había liberación, ningún final. Arriba, no había cielo, solo esa niebla impenetrable, eterna e inquebrantable, una pesada cortina de oscuridad de la que ninguna esperanza podía penetrar. En ese lugar abandonado, cada grito, cada movimiento torturado, cada alma en sombras se convertía en parte del paisaje de agonía, atrapada para siempre en este reino de desesperación sin fin. Un poco más adelante, algo me llamó la atención, un destello de luz, inquietante y fuera de lugar en este vacío de oscuridad. Al principio, pensé que era simplemente un truco de mi mente, pero no, allí estaba, innegable. Un trono, aunque no de grandiosidad ni majestuosidad, sino una estructura en llamas, derretida, rodeada de una espesa y asfixiante nube de humo. Y sentado en él, inconfundiblemente, estaba una de las mentes más grandes que la humanidad haya conocido jamás, Albert Einstein. Su pelo salvaje e icónico, que en su día fue símbolo de genio desenfrenado, ahora estaba chamuscado y quemado,
sus mechones rebeldes se rizaban y retorcían como si hubieran sido atrapados en una llama. Su rostro, tan a menudo inmortalizado en retratos de intelecto y asombro, ahora soportaba el profundo y doloroso peso de siglos de dolor. Se agarraba el pecho como si su propio corazón estuviera siendo aplastado por una carga demasiado inmensa para soportar. En sus manos temblorosas, agarraba un pergamino lleno de ecuaciones complejas y fórmulas que una vez habían desvelado los secretos del universo. Pero ahora, con cada intento de leerlas, las ecuaciones se disolvieron en llamas, la tinta se quemó y el conocimiento que una vez había perseguido con tanto entusiasmo se le escapó de los dedos como ceniza, perdido en el fuego eterno. Las lágrimas brotaron de los ojos de Einstein, pero no eran las lágrimas de tristeza comunes. Eran lágrimas forjadas en un horno de dolor ardiente, cada gota parecía llevar el peso de remordimientos indecibles y verdades no dichas. Lentamente, con gran esfuerzo, levantó la cabeza, su mirada se fijó en la mía y, por un momento, sentí el peso aplastante de su mirada. Había un dejo de reconocimiento en sus ojos, como si hubiera visto ese momento antes, tal vez incluso lo hubiera anticipado. Pero más que familiaridad, lo que me atrapó fue la profunda desesperación que irradiaba de él, desesperación que parecía hacer eco en lo más profundo de mi ser. Se inclinó hacia adelante, sus movimientos lentos, deliberados, como si el peso de sus pensamientos fuera demasiado pesado para soportarlo. Su voz, aunque era un mero susurro, reverberó dentro de mí, cada palabra me sacudía hasta lo más profundo, como si no viniera solo de sus labios, sino de lo más profundo de su alma torturada. Declarar que la mente humana es un Dios absoluto, dijo, con la voz cargada del amargo arrepentimiento de toda una vida, ese fue mi mayor error. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Mi corazón se encogió dolorosamente en mi pecho, no por el esfuerzo físico, sino por un miedo profundo y corrosivo. Allí estaba el hombre que había reconfigurado nuestra comprensión del universo, el hombre cuyo intelecto había trascendido fronteras y desafiado limitaciones, y estaba confesando su mayor error. Estaba hablando de lo que yo había abrazado con tanto fervor, la deificación del intelecto humano, la creencia de que solo el conocimiento, la búsqueda de la razón y la comprensión, podían revelar todos los secretos de la existencia. Esa misma creencia era la que me había llevado por la vida, la que me había llenado de tanta arrogancia y certeza. Pero ahora, en medio de ese paisaje infernal, las palabras de Einstein atravesaron esa certeza con el filo de una cuchilla. Su arrepentimiento era palpable, su dolor algo vivo, y desafiaba todo lo que yo alguna vez había considerado verdad. Era como si hubiera visto a través del velo que yo había tendido sobre mi propia existencia, exponiendo la fragilidad de mi creencia en un mundo puramente intelectual y sin Dios. En ese momento, comprendí algo que nunca antes había comprendido, que incluso las mentes más brillantes, cuando se las aparta del refugio de la fe, pueden ser consumidas por las llamas de sus propios remordimientos. Adoramos la santidad del conocimiento, continuó Einstein, con la voz cargada de dolor y los ojos todavía fijos en las ecuaciones que se derretían en las llamas. Pero el conocimiento no nos salvó. Mientras las palabras resonaban en mi mente, el paisaje que me rodeaba parecía retorcerse y deformarse como si el entorno infernal reaccionara a esta verdad devastadora. El aire se espesó y el suelo debajo de mí pareció temblar con el peso de la comprensión. Las llamas se elevaron más y proyectaron sombras sobre las almas torturadas que me rodeaban, almas que una vez habían estado en la cima de la comprensión humana, solo para encontrarse ahora atrapadas en la más ineludible de las prisiones. Los vi, otros científicos, mentes brillantes de épocas pasadas, con rostros desfigurados por la angustia. Eran los hombres y mujeres que una vez afirmaron conocer las respuestas a los misterios del universo, los que habían dedicado sus vidas a desentrañar los secretos de la existencia. Sin embargo, allí, en la agonía sin límites de este lugar, se habían reducido a meras sombras de lo que habían sido, y se enfrentaban a la dura realidad de que todo su conocimiento, todos sus descubrimientos, no nos habían salvado de este tormento eterno. Un escalofrío me recorrió el cuerpo cuando empecé a preguntarme a dónde me había llevado mi propio intelecto obstinado. Los susurros del arrepentimiento de Einstein resonaban en mis oídos, cada vez más fuertes, más insistentes.
Sus palabras se clavaron en mí como un cuchillo, exponiendo las grietas en los cimientos de mis creencias. Las preguntas que había enterrado en lo más profundo de mi ser, las dudas que había ignorado durante tantos años, ahora volvían a surgir y parecían maldiciones, cada vez más fuertes envolviendo mi mente. Los pasillos del infierno se extendían ante mí, llenos de los gritos de las lamentaciones de mentes como la mía, aquellas que una vez habían rendido culto al altar de la ciencia, que habían depositado su confianza únicamente en la razón y el intelecto, descartando todo lo que estuviera más allá de los confines del entendimiento humano. Entre las masas que se retorcían, vi rostros familiares, unos que solo había visto en las páginas de los libros de texto, en los artículos filosóficos o durante los acalorados debates de mis días universitarios. Hombres y mujeres cuyos nombres alguna vez habían sido sinónimo de brillantez, cuyas ideas habían reconfigurado campos enteros de estudio. Ahora, esas mentes exaltadas, una vez reverenciadas por su búsqueda del conocimiento, no eran más que almas atormentadas, retorciéndose en las llamas del infierno. Su genio ya no era un escudo contra el sufrimiento eterno que las atrapaba. Un grupo de científicos y filósofos se había reunido cerca, sus voces se elevaban en un terrible coro de lamentos y gemidos. Sus gritos no eran de mero dolor, sino de una desesperación profunda que parecía resonar en la estructura misma de ese lugar maldito. Cada rostro que vi tenía grabada la misma expresión, una agonía interminable, una impotencia que los aplastaba contra la tierra. Se apretaban el pecho con las manos como si intentaran mantener unidos sus corazones rotos, sus cuerpos temblaban con el peso de su propio fracaso. Cada grito que resonaba en el aire era un testimonio de la arrogancia que los había llevado hasta allí, de la fe ciega que habían depositado en su intelecto, de su creencia de que solo el conocimiento podía responder a todas las preguntas de la vida. Pero frente a la eternidad, frente a lo infinito desconocido, ese conocimiento les había fallado. Y ahora, atrapados en ese lugar de tormento, se veían obligados a enfrentarse a la terrible verdad, habían buscado respuestas en el lugar equivocado. Adoramos el conocimiento, gritó una de las almas atormentadas, con los ojos en llamas por la intensidad de su dolor. Su voz era áspera, cada palabra estaba cargada con el tipo de arrepentimiento que solo puede surgir de una eternidad de sufrimiento. Pero saber no nos salvó. Negar a Dios, ese fue nuestro mayor error. La angustia en su voz era palpable, y mientras sus palabras resonaban a través de la oscuridad sofocante, sentí su peso asentarse en mi pecho. A su lado, como una aparición que se alzaba desde las profundidades, apareció la silueta del filósofo Bertrand Russell, su forma parpadeando dentro y fuera de las llamas. Su rostro, generalmente asociado con la lógica y la razón, ahora mostraba las marcas profundas e inconfundibles de una culpa aplastante. Las lágrimas corrían por sus mejillas, cada gota parecía llevar el peso insoportable de sus decisiones. Negué a Dios, la voz de Russell se quebró, profunda y hueca, como si cada sílaba fuera arrancada de su propia alma. Sostuve que el universo no era más que casualidad, pero aquí, en este lugar de tormento, me he dado cuenta de que, no es tan simple. Una lágrima solitaria, que brillaba con el dolor de toda una vida, rodó por su mejilla y se desvaneció en las llamas a sus pies. El terror y el dolor que irradiaban de sus ojos me helaron el corazón, porque en ellos vi un reflejo de mis propias dudas, mi propia incredulidad, manifestada de la forma más dolorosa posible. Las palabras de Russell resonaron en mi mente como un martillo golpeando un yunque. Su confesión era la mía y no podía escapar de la aplastante verdad. Al igual que él, había pasado toda mi vida colocando la ciencia en un pedestal, elevando el conocimiento por encima de todo lo demás y burlándome de quienes buscaban consuelo en la fe. Había ridiculizado la idea de un poder superior, segura de que solo el intelecto podía descifrar todos los misterios. Pero ahora, mientras me encontraba en medio de este sufrimiento eterno, algo comenzó a romperse dentro de mí. Sentí un miedo como nunca antes había sentido, un terror agudo y desconocido que atravesó mi corazón con la fuerza de 1000 tormentas. Era un miedo que cortaba más profundamente que cualquier dolor físico que hubiera sentido jamás. La arrogancia que una vez me había definido, la presunción con la que me había proclamado árbitro de la verdad,
ahora se volvían contra mí como fantasmas convocados por las llamas del mismísimo infierno. Cada comentario cínico, cada burla a la fe, cada creencia que había defendido con tanto orgullo ahora se agitaba dentro de mí como un fuego incontrolable. Me di cuenta, en ese lugar horrible, de que debajo de toda mi burla y orgullo intelectual, había una verdad tácita que había tenido demasiado miedo de enfrentar, el miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a lo que estaba más allá de los límites de la comprensión humana, miedo a un poder superior a mí, algo que no podía controlar ni podía justificar con la razón. Pensé que todo había terminado. Me quedé allí sentada, consumida por la comprensión de que mi vida había sido una mentira, y por primera vez en mucho tiempo, quise llorar. Pero no brotaron lágrimas. Solo un vacío insoportable. Sentí como si mi alma misma hubiera sido desnudada, expuesta a las terribles verdades que había pasado mi vida evitando. Y entonces, de repente, una ráfaga de aire frío llenó mis pulmones, cortante y vivificante. El peso opresivo del infierno pareció levantarse de mi pecho y jadeé en busca de aire, como si me acabaran de sacar de las profundidades de un abismo. Abrí los ojos y vi un marcado contraste, las duras y brillantes luces rojas y azules de las sirenas de las ambulancias destellando sobre mí, cortando la neblina de mi delirio. Ya no estaba en ese lugar de tormento. Estaba en una ambulancia. El peso abrumador de la pesadilla se había levantado, reemplazado por los familiares sonidos de emergencia. La voz de un paramédico llegó a mis oídos, urgente pero firme mientras me limpiaba el sudor de la frente. «Harold, quédate con nosotros, ¿de acuerdo?», gritó, su tono lleno de una orden intensa pero tranquilizadora. Mi corazón todavía latía dolorosamente en mi pecho, cada latido era un recordatorio de que de alguna manera había sobrevivido, escapado. ¿Pero a qué costo? El terror de lo que había presenciado, los arrepentimientos inquietantes de esas almas perdidas, persistían como una sombra en mi mente que no podía sacudirme. Cerré los ojos, obligándome a dejar ir las visiones inquietantes, pero cuando los abrí de nuevo, el mundo seguía girando. Las líneas entre la realidad y esa pesadilla infernal se desdibujaron. Respiré entrecortadamente y me pregunté, ¿había regresado realmente? ¿O el terror mismo del ajuste de cuentas de mi alma acababa de comenzar? Los ecos del infierno todavía reverberaban en mi mente, esas llamas, los gritos sobrenaturales y los susurros tristes de Einstein. Todo parecía tan real como si se hubieran quemado en la estructura misma de mi conciencia. Un vacío indescriptible se había abierto dentro de mí, un abismo que parecía extenderse más allá del tiempo y la razón. La incredulidad de la que alguna vez me jacté, esa fortaleza que había pasado mi vida construyendo, se había derrumbado en polvo en el lapso de un latido. Mi fe ciega e inquebrantable en la ciencia, la arrogancia con la que creía comprender las vastas complejidades del universo, se había reducido a una única y aterradora pregunta, ¿y si estaba equivocado? Cuando regresé a casa, todo lo que me rodeaba me parecía extraño, como si lo estuviera viendo a través de una lente nueva. Los libros que cubrían mis paredes, Newton, Darwin, Hawking, que alguna vez fueron mis compañeros de confianza, ahora parecían contener nada más que sombras. Esos nombres, esas mentes que alguna vez habían sido la base de mi visión del mundo, ahora me parecían distantes y fríos. No importaba cuántas páginas llenaran, no importaba cuánto conocimiento parecieran contener esos libros, me di cuenta de que no tenían las respuestas a las preguntas más profundas que ahora me consumían. A pesar de todos mis años de devoción a la ciencia, había un vacío profundo y doloroso en lo más profundo de mi alma, un vacío que nunca había reconocido del todo hasta ahora. Y me sacudió hasta lo más profundo de mi ser. Mientras estaba de pie en mi sala de estar, mirando esos libros familiares, comencé a comprender que, a pesar de toda la certeza intelectual a la que me había aferrado, siempre había faltado algo esencial. Algo que la ciencia, a pesar de todo su poder, no podía responder. Esta nueva lucha interna era abrumadora. ¿Podrían resolverse realmente los misterios del universo solo con la ciencia? ¿O había sido demasiado limitada en mi comprensión, demasiado orgullosa para reconocer que tal vez era el momento de buscar un significado espiritual?
Las preguntas me carcomían, implacables e inflexibles. Pero este no era el final. Era solo el comienzo de un viaje que no podría haber previsto. Exactamente un año después, en 2018, sucedió algo que cambiaría todo nuevamente. Estaba viajando por Turquía, explorando la tranquila belleza del bosque de Belgrado. El sol se filtraba a través del espeso dosel de árboles, proyectando sombras moteadas en el suelo del bosque. Fue allí, en lo profundo del bosque, donde noté un banco, y en ese banco, un hombre estaba sentado solo. No sé por qué me acerqué a él. Había algo en la quietud del momento que me atrajo, algo inexplicable que tiró de mi corazón. Mientras me acercaba, el hombre me hizo un gesto para que me sentara. Sin pensar, mis piernas se movieron casi solas y bajé mi cuerpo cansado sobre el banco de madera a su lado. Mi mente, todavía preocupada con sus interminables preguntas, apenas registraba lo que me rodeaba. El hombre, sin embargo, parecía poseer una calma inusual, una paz interior que irradiaba de él. Su rostro tenía la serenidad de alguien que había visto el mundo y comprendido sus misterios. Su sonrisa, gentil y sabia, me recordó a un sabio que había descubierto hace mucho tiempo las respuestas que yo buscaba con tanta desesperación. Mi mente, todavía aferrada a su vieja lógica, cuestionaba su presencia, pero había algo en la profundidad de sus ojos que invitaba a un tipo diferente de indagación, una parte de mí que ansiaba comprender, escuchar cualquier verdad que pudiera ofrecer. Sentí una extraña familiaridad, como si lo hubiera conocido en otra vida, o tal vez en algún sueño olvidado. No te conozco, dije, las palabras salieron a borbotones antes de que pudiera detenerlas, pero qué extraño se siente, como si te conociera. El hombre me miró a los ojos, su mirada cálida pero penetrante, como si pudiera ver directamente en el centro mismo de mi ser. Y entonces, como si respondiera a una pregunta que ni siquiera le había hecho, asintió lentamente. Harold, dijo, con voz tranquila, pero cargada de significado. El hecho de que supiera mi nombre me sobresaltó y me provocó un escalofrío en la columna vertebral. ¿Cómo lo sabía? No lo había dicho en voz alta. El secreto del universo, continuó, con voz suave pero con el peso de los siglos, se encuentra tanto más allá de la ciencia como dentro de ella. La humanidad recorre dos caminos en su búsqueda de significado, uno de conocimiento, otro de fe. Pero equilibrar los dos, esa es la parte más difícil. Sus palabras me golpearon como un trueno. En un instante, todo lo que había creído saber, todo en lo que había creído durante toda mi vida, empezó a desmoronarse. Habló de un equilibrio que nunca había considerado, la unión de dos fuerzas que siempre había creído que estaban en oposición. Conocimiento y fe. Razón y creencia. En ese momento, me di cuenta de lo poco que entendía realmente, no solo sobre el universo, sino sobre mí misma. Las preguntas con las que había estado luchando durante tanto tiempo de repente parecieron más claras, no porque hubiera encontrado las respuestas, sino porque había descubierto que el viaje hacia la comprensión era mucho más complejo y hermoso de lo que jamás había imaginado. Sus palabras se clavaron profundamente en mí, como una semilla plantada en un suelo que no había sido tocado por la luz durante mucho tiempo. Durante años, había estado buscando algo más allá del marco rígido de todo lo que sabía, pero no tenía idea de qué era ese algo. Entonces, ¿era todo una mentira?, pregunté, con la voz temblorosa de una frágil esperanza. La ciencia, la incredulidad que defendí durante tanto tiempo. El hombre sonrió suavemente como si pudiera ver la agitación que se arremolinaba dentro de mí. No, dijo, con su voz cargada de comprensión. Pero faltaba una pieza. La búsqueda humana de significado es un viaje sin fin. En el camino, a veces se necesita conocimiento, a veces fe y a veces ambas cosas. En ese momento, algo se agitó dentro de mí, un cambio que no podía explicar por completo, pero que podía sentir profundamente. Tal vez este hombre, esta peculiar figura de sabiduría, estaba aquí para ayudarme a trascender los límites de todo lo que había creído y temido.
Por primera vez en años, sentí un atisbo de esperanza, una sensación de que tal vez, solo tal vez, era posible reconciliar mis antiguas creencias con una comprensión más profunda y amplia. El peso del pasado pareció aliviarse y sentí la posibilidad de un nuevo horizonte ante mí. Después de esa conversación, algo comenzó a cambiar dentro de mí, lentamente, pero con una fuerza innegable. Cuando regresé a casa, yo, un hombre que había pasado toda su vida persiguiendo incansablemente las verdades duras, me paré frente a los estantes de mi biblioteca, un lugar que una vez había sido mi santuario. Miré las filas de libros, gruesos volúmenes llenos de teorías científicas, fórmulas complejas y artículos que desentrañaban los misterios de los átomos y las galaxias. Pero ahora, cada uno parecía incompleto, un mero fragmento de algo mucho más grande. Mis dedos, casi involuntariamente, buscaron un viejo texto sagrado. Era un libro en el que nunca había pensado, uno que había descartado o incluso ridiculizado en mis primeros años. Pero ahora, con una mente que se había abierto gracias a la conversación y una paz interior que comenzaba a instalarse, sentí que algo cambiaba. Este antiguo texto, lleno de historias de fe y sabiduría, contenía una energía que resonaba en mi alma. Por primera vez, descubrí que mi corazón estaba más dispuesto a recibir sus lecciones. Pude ver que donde antes había luchado contra las ideas de la fe con arrogancia, ahora había espacio para algo nuevo, una humildad nacida del infierno que había presenciado y sobrevivido. La desesperación y el tormento que había visto en el infierno me mostraron cuán fácilmente los humanos podían equivocarse, cuán rápido podía arraigarse el orgullo y cuán frágil es realmente nuestra certeza. Había creído que lo sabía todo, que las respuestas solo se encontraban en lo que se podía medir y comprender a través de la lente de la ciencia. Pero estaba empezando a comprender que había más en la verdad de lo que jamás había imaginado. No se trataba de elegir un camino sobre el otro, la ciencia y la espiritualidad podían coexistir. Una no tenía por qué excluir a la otra. Por primera vez en mi vida, me sentí lista para dejar ir la oscuridad que había ocupado mi corazón durante tanto tiempo. Acepté mis errores pasados y mis puntos de vista rígidos, y abracé la idea de que existe sabiduría tanto en el conocimiento como en la fe. Ya no los veía como enemigos, sino como fuerzas complementarias, cada una ofreciendo su propia perspectiva sobre los misterios de la existencia. En este delicado equilibrio, encontré la paz. Habiendo emergido de las llamas del infierno, pero llevando consigo las lecciones que me habían enseñado, decidí comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Ya no buscaría solo el conocimiento de la mente, también escucharía la voz del corazón. Acogí con agrado la luz que había comenzado a filtrarse en la oscuridad, una luz que prometía guiarme por un camino más equilibrado, uno donde tanto el intelecto como el espíritu pudieran caminar juntos. En este nuevo viaje, sabía que todavía habría luchas, todavía momentos de duda y miedo. Pero también sabía que ahora estaba abierta a las posibilidades de algo más grande de lo que nunca me había atrevido a creer. Había encontrado la pieza que faltaba y con ella, estaba comenzando a comprender que la búsqueda de significado no es un destino, sino un viaje sin fin, un viaje que ya no tenía que hacer sola. Después de mi extraordinaria experiencia, comencé a ver el mundo con ojos completamente diferentes. Hubo un tiempo en que me creía superior, convencido de que tenía la capacidad de desentrañar todos los misterios de la realidad. Había creído firmemente que el conocimiento era el poder supremo y que la ciencia era la respuesta final a toda la existencia. Pero ahora, me sentía humilde ante la inmensidad del universo, perdido en una profunda contemplación sobre las cosas que una vez creí entender. Donde mi mente había sido una fortaleza de orgullo y certeza, ahora me daba cuenta de lo pequeño y limitado que era realmente mi entendimiento, de cuánto de la existencia estaba más allá de mi alcance. Uno de los mayores arrepentimientos de mi vida fue la tensa relación que tenía con mi hija, Cla. Nuestra conexión se había visto empañada por mi terquedad, mi negativa a aceptar cualquier cosa que no fuera los fríos y duros hechos de la ciencia. Había sido un padre que ofrecía conocimiento pero no compasión, explicaciones pero no empatía. Ahora, con esta nueva perspectiva, anhelaba reconstruir los momentos que habíamos perdido. Pero esta vez,
no sería mediante la imposición de mis puntos de vista científicos. En cambio, quería centrar nuestra relación en el amor, la comprensión y la tranquila alegría de simplemente estar juntos. El antiguo Harold siempre había estado dispuesto a discutir, ansioso por defender sus creencias, especialmente cuando se trataba de la fe. Pero el nuevo Harold había aprendido a escuchar, a estar presente sin la necesidad de demostrar nada. Ahora podía sentarme con Cla durante horas, no para corregirla o enseñarle, sino simplemente para estar con ella como debe hacerlo un padre. No había presión para imponer mis creencias o desafiar las suyas, solo espacio para que habláramos, nos riéramos y creciéramos juntos. Nuestras conversaciones sobre ciencia y fe se profundizaron, y por primera vez, encontré el coraje para confesarle algo que nunca antes había admitido, lo poco que sabía realmente. Sobrevivir a las llamas del infierno me había enseñado la fragilidad de la vida y lo preciosa que es la experiencia humana. Me mostró con qué facilidad podemos dejarnos consumir por nuestra propia arrogancia y lo importante que es perdonarnos a nosotros mismos por los errores que hemos cometido. Dejar atrás el pasado, mi antiguo orgullo y terquedad, no fue difícil. Las lecciones que había aprendido de ese lugar infernal habían ablandado mi corazón y me di cuenta de que la curación, tanto para mí como para mi relación con Cla, solo podía venir a través del amor y la humildad. Reconectarme con mi hija se convirtió en uno de los mayores milagros de mi vida. Ser un padre amoroso marcó el comienzo de un nuevo capítulo en mi viaje, un capítulo que estaba lejos de terminar, pero al que me acerqué con una nueva sensación de paz y propósito. Entendí que, si bien yo era solo una pequeña parte de este inmenso universo, esa parte de mí podía completarse no solo a través del conocimiento y el intelecto, sino también a través del amor, la fe y la conexión con mis seres queridos. Cada mañana, cuando abría los ojos, veía la vida como una bendición, un regalo precioso que debía aceptarse con sabiduría y gratitud. Y así, con cada nuevo día, continuaba mi viaje hacia un futuro que no solo estaba lleno de la búsqueda del conocimiento, sino también de la paz de la comprensión y la alegría del amor. El fuego que una vez me había consumido se había enfriado y ahora caminaba hacia adelante con la certeza de que en la vida hay más de lo que se puede medir o entender. Existe el corazón, el alma y el espacio para la fe y la conexión, y esa, había aprendido, era la verdad más grande de todas.